compartir la pantalla. Bien, habíamos comenzado la clase pasada a comentar el tema de autonomía privada, ¿sí? Les habíamos señalado la bibliografía y les hemos dejado plantear esta consulta, esta pregunta. ¿Por qué un contrato obliga? ¿Qué han pensado sobre el tema? Hola, buen día. Buen día. Sí, yo estuve leyendo un poco y me guié, no sé si entendí mal o bien, ¿no? Pero me guié un poco por lo que decía el artículo 1261, perdón, ¿no? Que habla sobre los elementos esenciales que debe, como es, tener el contrato para que pueda, como es, para que obligue, ¿no? ¿No? Y Gamarra dice que un contrato perfecto es a cual Bien, se une. te hago una interrupción. En Sí, realidad, lo que tú estudiaste es cuáles son los elementos estructurales para que el contrato se perfeccione. ¿Bien? Entonces, tu respuesta sería, bueno, el contrato obliga porque cumple con esos elementos estructurales que marca el 1261. ¿Ah? sí. Pero la pregunta que nos hacemos es, digamos, superior a esa, es más bien filosófica. ¿Por qué entonces el legislador decide que si un contrato reúne sus presupuestos tiene que obligar? ¿Ah? ¿Qué es lo que hace el legislador? Optar por esa decisión de política legislativa de que los contratos puedan obligar, porque perfectamente podría haber dicho no, los contratos no obligan, obliga solo la ley. ¿Explicó? Porque el ¿Qué les contrato parece a ustedes tendría eso? fuerza de ley. Pero ¿por qué el legislador elige que el contrato tenga fuerza de ley? Porque podría haber elegido lo contrario. No sé, porque Porque le da le lugar da a la autonomía autonomía a los particulares al privada. momento de celebrar el contrato. Bien, la compañera acá apunta porque el legislador le reconoce un ámbito de autonomía a los particulares. Bien. O sea, ¿Y por qué el legislador ha de reconocer un ámbito de autonomía a los particulares? para que Puede puedan ser, obligar. puede ser por el Adelante. lado de que en realidad sean los contratos nos van a afectar a ti y a mí, por ejemplo, no al resto de la sociedad. Entonces, eh, vamos a poner nosotros las pautas, los límites, y nos va a afectar a nosotros únicamente y no al resto de la sociedad, mientras que el poder que tienen los legisladores es genérico a toda la sociedad. No sé si fui muy mareadora. Bien. La otra compañera que había comenzado a participar. Adelante. Yo decía que eso que nombra la compañera es autonomía privada, o sea, como que el legislador destaca la autonomía privada, que es la capacidad que tienen las partes de poder contratar libremente y de autorregularse. Bien, Nadia, ¿y por qué opinas tú que el legislador decide que existe un ámbito de autonomía? Porque perfectamente el legislador podría tener una conducta contraria y decir, mira, a mí no me interesa que las partes tengan autonomía, soy yo el que decido qué es bueno y qué es malo para los particulares, y yo impongo cómo opera la vida social, sin dejar un margen para que las partes puedan autorregularse. ¿Qué opinas tú? Y creo que viene por el lado de lo que decía la compañera, ¿no? Que en definitiva los que se van a obligar y los que deciden hacerlo son las partes y en definitiva lo que hace el legislador es darle un marco jurídico a esa decisión inicial y por lo cual hay un interés y todo lo que hemos hablado antes. Creo que va por ese lado. Bien, ¿qué más? Otra pregunta, ¿puede ser que también esté como es todo esto que justamente decía ligado con el artículo 1245? ¿Por O qué? sea, A ver, contanos. claro, porque te obligas a dar tal cosa y aparte, no sé si entendí mal, pero también depende de qué clase de derecho es, si derecho personal o derecho real, ¿no? En base a cómo se crea el contrato, puede ser, y que eso cree determinada como es, en este caso está la autonomía, capaz que entendí totalmente mal, pero Sí, en realidad la respuesta a esta pregunta no se vincula tanto sobre la clasificación de los contratos en reales o personales, pero está bien, tomo el punto.
La respuesta a esta pregunta un poco implica intentar de posicionarnos sobre cuál es el sustento filosófico de que el contrato sea fuente de las obligaciones, ¿no? Y aquí tenemos tres corrientes básicas. El primero es considerar el contrato como una promesa, es decir, el contrato obliga porque las partes prometieron que cumplieran cierta obligación, de la promesa que las partes individualmente han hecho. Segunda son las teorías de la restitución y de la confianza. Básicamente, una persona está obligada a cumplir sus obligaciones porque implica una restitución respecto a lo que recibió. Por ejemplo, si ustedes me prestan plata y yo me obligo a devolverla, bueno, el fundamento de por qué yo estoy obligado a devolverles ese dinero es porque a su vez ustedes me lo habían dado a mí. El de la confianza es que cuando se pactó el contrato y asumieron ciertas obligaciones, la contraparte confió en que ustedes cumplirían. Si no se respalda ese cumplimiento diciendo que realmente la parte está obligada a cumplir, se estaría alterando la confianza de la contraparte que había confiado en que ocurriría de esa manera. Y por último, la autonomía privada, que es sobre el punto que ustedes más han explicitado recién, que es justamente que el legislador reconozca en los particulares un ámbito donde ellos se pueden autorregular con prescindencia de la injerencia estatal. Vamos a ver, en primer lugar, el contrato como promesa. ¿Sí? Acá lo que se indica es que el contrato es una promesa. Profe, disculpe, Sí, antes de que avance, lo iba a interrumpir para consultarle. Hoy teníamos que dar la exposición oral, ¿no? no, lo que habíamos dicho es que primero íbamos a culminar los temas previstos que eran autonomía privada, luego publicidad y finalmente, si nos alcanzaba el tiempo, empezábamos con la clasificación de los contratos. Ah, genial. Bien, gracias. El contrato como promesa justamente implica esta concepción donde esa promesa de los particulares es respaldada por el Estado. ¿En qué sentido respaldada por el Estado? En el sentido de que si la parte obligada no cumple voluntariamente, su acreedor puede recurrir a los órganos del Estado para que se efectivice ese cumplimiento, para que el Estado obligue a aquel que asumió esa obligación, vaya la redundancia, a cumplir con lo prometido. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entiendo. Bueno, ¿alguien crea? Sí, perdón. Bueno, acá les hago referencia a otras denominaciones de esta teoría o de esta posible respuesta por parte de algunos autores, algunos hablan de autonomía privada como un sinónimo de esta respuesta. Y vamos a leer, por favor, el artículo 1252 del Código Civil. ¿Quién lo lee? ¿Voluntario? Si me da un minuto que lo abro, yo le... Bien, ¿Lo tenés ahí? adelante. El contrato se llama solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil. Artículo 1578. Consecuencial cuando obliga por el simple consentimiento de las partes. Se llama real cuando la obligación principal que nace de él supone necesariamente la tradición de la cosa. Antes de la tradición, la promesa aceptada de entregar o recibir la cosa sobre que versare el contrato entra en la clase de los contratos consensuales. Bien, como ustedes ven, este artículo regula una clasificación de las obligaciones que es en consensuales, reales y solemnes. Ya vamos a ver que la categoría de contratos consensuales es la que mayoritariamente se halla presente. El principio es que todo contrato es consensual, salvo cuando una disposición establezca que estamos frente a una hipótesis de contrato real o solemne. ¿Bien? Justamente un contrato consensual, o sea, el mayoritario, implica que obliga por el simple consentimiento de las partes. Es decir, que por la sola voluntad de las partes de querer obligarse, automáticamente se genera ese efecto obligacional en el cual su acreedor pueda recurrir al Estado para compelir el cumplimiento. ¿Qué crítica? Bueno, vamos primero a ver un poco el sustento a nivel económico. Lo que se entiende justamente a partir de las teorías liberales de la economía es que es bueno para el funcionamiento de la economía y la sociedad, para generar mayor riqueza, dar un ámbito a los particulares para que puedan operar y tomar sus propias decisiones. Y esto va de la mano con esa postura económica, que como ustedes saben era la postura económica imperante en el momento de la codificación en Francia, en el momento del Código de Napoleón.
Allí justamente lo que buscaba la clase burguesa era la ruptura contra la nobleza y tener un mayor ámbito de libertad para poder pronunciarse. Entonces, en relación a esa postura, a ese objetivo que se perseguía en ese momento, es que el Código de Napoleón respondió a este objetivo económico liberal y muchas de sus disposiciones siguen este principio de reconocer una autonomía de las partes para que puedan obligarse y que eso valga como la ley. Eso después fue tomado por todos los códigos que toman por matriz el Código de Napoleón, entre ellos el uruguayo, más allá de las modificaciones que se le han hecho. ¿Sí? La crítica que se le hace a esta postura es que no siempre la voluntad de los particulares es seguida por el Estado. No siempre que los particulares dicen me obligo de esta manera, el Estado lo reconoce así. ¿Sí? Como dice allí la transparencia en la parte final, existen situaciones en que el Estado no reconoce como vinculantes ciertas obligaciones que las partes pactaron, descarta algunas, agrega otras, modifica otras. ¿Por qué sucede esto? Porque en ciertos aspectos el legislador considera que estamos en un ámbito de orden público, donde no hay autonomía de la voluntad. ¿Sí? Es decir, el Estado, el legislador, diferencia dos ámbitos de actividad, uno de orden público, en el cual se entiende que las cuestiones atinentes son de gran trascendencia para la sociedad y no quiere que los particulares puedan dejarlas de lado, y por otro lado, un ámbito de autonomía de la libertad, donde la trascendencia de las cuestiones no es tan elevada, y allí sí el legislador permite que las partes hagan lo que quieran, o ir contra lo que subsidio está establecido en la ley. ¿Se entiende esto? Pues entreverado. Me generó un poquitito algo, una duda. Acá Sí, no adelante. entendí mal. El legislador, o sea, entiendo sí que el legislador le da poder a los particulares, pero el hecho de que tuviera fuerza de ley, está bien, o sea, para ellos, ¿no? Estamos de acuerdo que es para las partes. ¿Lo entendí bien? Que el contrato tenía fuerza de ley entre las partes que lo celebraban. Sí. Voy a proponer el artículo 1291, inciso primero. ¿Qué dice? ¿Qué artículo dijo que no se escuchó? 1251, profe. 1291, inciso primero. Ah, Lo leo, profesor. Adelante. Artículo 1291. Los contratos legalmente celebrados forman una regla a la cual deben someterse las partes como la ley misma. Todos Exacto. deben ejecutarse de buena Solamente el fe. inciso primero. Solamente el inciso primero. Bien. ¿Por qué? Nosotros sabemos que lo que dice la ley lo tenemos que cumplir. ¿Sí? Estamos obligados frente a lo que dice la ley. El legislador reconoce un ámbito en el cual las partes pueden contratar y lo que contratan vale como que fuera la ley. Quedan obligados a ello, a lo que dice el contrato, igual que hubiera sido dicho por la ley. Esto es lo que nos quiere decir el 1291. ¿Ah? En base a esto es que tendría sustento en Uruguay, apoyado también en el 1252, en que la razón por la cual el contrato obliga es porque el legislador reconoce a la promesa que se hacen los particulares entre sí como fuente de obligaciones, sin más. El tema es que esto no es absoluto, por lo que decimos, no toda promesa que se hace a los particulares, el legislador la respalda considerándola una obligación que será acompañada por el Estado en caso de incumplimiento. Solamente el legislador permite eso en el ámbito de autonomía privada de la voluntad. Hay un ámbito de orden público que aun cuando las partes se hayan contratado, se hayan obligado, no pueden ir contra lo que dispuso el legislador en ese ámbito. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. La ley de relaciones de consumo es de orden público. Entonces, en la medida en que la ley dice que es obligación de un proveedor informar al consumidor, aun cuando un proveedor haga un contrato con un consumidor donde dicen, bueno, dejamos de lado y yo no estoy obligado a informarte, eso no es válido, porque va contra una cláusula de orden público. ¿Sí? Es decir, la promesa es válida como un fundamento, pero solamente en un ámbito, que es el de autonomía privada, no en todos los ámbitos. Nosotros me interesa hacer un poquito referencia a qué es lo que sucede en Europa, porque como ustedes saben, Europa es la fuente normativa de lo que sucede en América, en Oceanía, en África y en Asia. Es decir, las corrientes, cómo se explica esto en Europa,
Un poco son las corrientes en cómo se explica el tema en el mundo. Nosotros, los códigos que dependen de Napoleón, o sea, los códigos de la Europa continental, excepto lo que es Europa Central y Alemania, nos regimos por el concepto de la causa, que ya lo vamos a estudiar, ¿sí? ¿Cuál es la causa? La causa para aquellos contratos bilaterales es el beneficio que le reporta a la contraparte el cumplimiento de la obligación. Es decir, si yo soy un vendedor de un inmueble, la causa, la razón por la cual yo me obligo, es que la contraparte me da un precio por ese inmueble. Yo acepto participar en ese contrato porque por hacerlo recibo un dinero. En contramedida, la causa para el que compra será que acepta participar porque de ese modo recibe un inmueble. ¿Me explico? En los contratos que no son bilaterales, sino que son gratuitos, que son bilaterales, la causa será distinta. La causa será el provecho, perdón, es la mera liberalidad del bienhechor, ¿sí? Quien participa en un contrato para hacer una donación, la causa que tiene es porque tiene intención de darle un beneficio a su contraparte. Y a su vez, para esa contraparte, la causa por la cual participa será recibir ese beneficio. Este es el concepto de causa que es como nos regimos nosotros. ¿Sí? Esto tiene dos particularidades. Francia, que es el país que originó este sistema, tuvo una reforma en el año 2016 bastante grande, en la cual se dejó de incluir el concepto de causa. Muchos autores sostienen de que a pesar de que no está en la ley, el concepto de causa a partir de 2016, de todos modos opera, que está implícito. En Uruguay, nosotros tradicionalmente nos regimos por el concepto de causa abstracta. ¿Qué quiere decir la causa abstracta? Que la razón que considera el legislador para que una parte se obligue, contratos bilaterales, es la que es típica de los contratos de esa especie. En una compraventa, la razón típica es la contraprestación que recibirá. No importa puntualmente en ese contrato cuál es el motivo real que a la parte lo impulsó. Les pongo un ejemplo. Yo compro un terreno porque allí pretendo construir un edificio, ¿sí? Los motivos que yo tengo para acceder a ese contrato es que voy a recibir el terreno y que a su vez luego pretendo un edificio y vender los apartamentos en mucho dinero. Al legislador todo eso no le interesa. Le interesa lo típico. En un contrato de compraventa de inmueble, ¿sí? La causa se da por el beneficio que recibe el comprador. Y el beneficio es la recepción del inmueble, la adquisición de ese inmueble. Lo que viene después, referido a que allí se hará un edificio, que se vendrán los apartamentos, es intrascendente. Son motivos que no son relevantes para el legislador, ¿sí? Al legislador le interesa solamente la causa abstracta. Esto ha tenido una mutación y a partir de unos años Gamarra ha cambiado su posición sobre el tema y pasó a aceptar la causa concreta. La causa concreta, como decíamos, implica que no solo es relevante esa contraprestación típica que se haya presente en todo contrato bilateral, la recepción de un beneficio por contraparte, sino que a eso se añade lo que particularmente en ese caso era relevante para la persona. La posibilidad de construir un edificio allí, de entrar los apartamentos, etc. Lo importante es que si, por ejemplo, la Intendencia no iba a conceder un permiso para construir un edificio, la causa abstracta igual se iba a verificar, porque lo importante no es que se pueda construir un edificio o no, lo importante es que se recibiera un terreno. En cambio, la causa concreta no se halla presente, porque ese motivo relevante, en este caso, de poder construir un edificio, ya no era posible, ¿sí? Y al no haber causa, no hay contrato. Bien, este es el movimiento que estamos hoy viviendo en Uruguay, sobre mutación desde la causa abstracta a la concreta. Todos están de acuerdo, pero gran parte de la doctrina sí. Y ya lo vamos a estudiar con más detenimiento. Esta es la causa, la explicación entonces para los códigos napoleónicos, para todos aquellos países que siguen el código de Napoleón. En el common law, ustedes saben el derecho que rige en los países británicos y las ex colonias británicas, otros países que han adoptado este sistema, no importa la causa, importa lo que ellos llaman consideration. ¿Qué es la consideration? Bueno, es la contraprestación, ¿sí? Ustedes miran, bueno, la contraprestación es lo mismo que la causa de los contratos bilaterales. Bueno, pero el tema es que justamente
la causa tiene una explicación en ese sentido para los contratos bilaterales, pero no para los unilaterales, ¿sí? En los contratos unilaterales la consideration no es suficiente para poder explicar la situación porque justamente no hay contraprestación. En el derecho alemán y en el derecho del centro de Europa, que como ustedes saben tiene gran influencia de parte de Alemania, nos referimos a Austria, a Suiza, etcétera, la checa, el fundamento de por qué las partes se obligan es justamente el consentimiento, que las partes prestaron su voluntad, y justamente esa voluntad consistía en querer obligarse. Bien, ¿qué sucede? Hoy en el mundo, saben, estamos en un mundo globalizado, cada vez se da más relación entre individuos de diferentes países, y cuando hay ordenamientos jurídicos diferentes, eso genera muchos problemas. Justamente lo que se preocupa es el derecho internacional privado, que ya lo van a estudiar. Lo que se busca permanentemente es a buscar soluciones normativas homogéneas. En Europa, desde hace unos cuantos años, se viene trabajando duramente en una corriente que busca asimilar y que haya un derecho privado común entre los diferentes países para facilitar justamente ese tráfico jurídico. Y allí, por ejemplo, vemos que en el año 1980, ya hace 41 años, se aprobó la Convención de Viena de compraventa de mercaderías, en la cual los que tenían que aprobar la convención tenían frente a sí los tres modelos: el modelo del common law, de la consideration, el modelo francés de la causa y el modelo alemán de consentimiento de la voluntad. ¿Y qué se optó allí? Bueno, se optó justamente por el modelo alemán. ¿Por qué? Porque tanto la consideration como la causa eran difíciles de asimilar por aquellos países que no procedían de esos sistemas. Luego, grupo que se llama Grupo Landó, integrado por expertos en derecho privado de diferentes países europeos en los 90, elaboró una serie de principios que es lo que se llama soft law. No es obligatorio, sino que son simplemente directivas, principios, sugerencias, para que en el futuro los legisladores de cada país intenten de seguirlos para buscar justamente una evolución del derecho, son favorables al derecho. Bueno, este grupo Landó justamente también sugirió seguir el modelo alemán. Entonces, nosotros podemos prever de que en el futuro este postulado de que las partes resultan obligadas en virtud de que así lo quisieron, que operó su consentimiento y que era su voluntad, es lo que va poco a poco a irse tornando como fundamento de por qué el contrato obliga. Finalmente, a nivel de hard law, o sea, de un derecho que realmente obliga, no que es simplemente una sugerencia, como decíamos lo que era el grupo Landó, a nivel de hard law tenemos esta directiva sobre la venta de bienes de consumo de la Comisión Europea del 99, que también adopta el sistema alemán. ¿Sí? Esto simplemente para que ustedes se lleven un pantallazo de cómo está el tema en el mundo. La segunda de las teorías que mencionamos es justamente, en realidad son dos, son la teoría de la restitución y la teoría de la confianza, que fueron sugeridas por un autor inglés llamado Atiyah. Lo que dice este autor es que la promesa de por sí no explica el contrato. Nosotros ya venimos viendo un poco cuáles son las críticas que se realizan. ¿Sí? Dice, como yo les indico en pantalla, que la ley crea obligaciones basadas en la idea de restitución de los beneficios recibidos. A mí me quedó mal escrito. Y en la idea de reparación de los daños causados por la confianza puesta en la palabra de la otra persona. Poníamos ese ejemplo en una de las pantallas anteriores, que yo estoy obligado a devolver un dinero que me prestaron justamente porque es la contrapartida de que yo había recibido un beneficio. Ustedes me habían dado dinero a mí previamente. ¿Sí? Aquí yo les puse ese ejemplo como pregunta, en el mismo sentido. ¿Quién ha recibido un préstamo debe devolverlo porque se obligó a ello o, en cambio, porque ha recibido un beneficio, ha recibido dinero a expensos de la otra parte? ¿Sí? La respuesta a esta pregunta varía según si se acepta la teoría de que el fundamento de que los contratos obligan es una promesa o si se acepta que el fundamento es la teoría de la restitución. Para la teoría que considera que el contrato obliga en virtud de que configura una promesa, la razón por la cual se está obligado a devolver el dinero es porque así se obligó, porque así lo prometió. En cambio, para la teoría de la restitución, esta persona estará obligada a devolver ese dinero no porque así lo prometió, sino porque es lo justo en consideración de que esta persona a su vez había recibido previamente dinero. ¿Sí? ¿Qué crítica se le hace a esta pregunta o a esta postura de la teoría de la restitución? Es que no logra explicar por qué está obligado a cumplir aquel que es parte de un contrato unilateral. ¿Sí? Recuerden que en un contrato unilateral es aquel en el que una sola de las partes asume obligaciones.
Así, en ese caso, esta parte que está obligada a devolver no puede fundamentar su obligación de devolver en que previamente había recibido algo, porque por ese contrato no recibió nada. Él es el único que está obligado a hacer algo. ¿Me explico? Y a su vez, respecto a la teoría de la confianza, ¿sí? Implica, vimos, que en realidad se está obligado a cumplir porque el otro confió en esa situación, no logra explicar esta situación o esta teoría a aquellas situaciones donde a pesar de haber confiado no se sufrió ningún daño. ¿Por qué? Porque esa confianza no tuvo trascendencia jurídica. ¿Bien? Hasta acá, como venimos, se entiende, muy entreverado. ¿Qué opinan? ¿Alguna pregunta? Profesor, Sí, ¿puede pasar un momentito la diapositiva para atrás que estaba anterior. sacando en el último apunte? Sí, ahí va, Sí, gracias. adelante. De todos modos, recuerden que yo todo esto después se los voy subiendo a Eva. ¿Alguna pregunta más? Bien, para la teoría de la confianza hay que ver también, bueno, cuál es la justificación de la participación del contrato para la contraparte, para el acreedor. Justamente, eso lo dice Kimmel, la generación de la confianza es lo que justifica que haya adquirido un derecho correlativo. Es decir, ¿por qué el acreedor tiene un derecho en base a ese contrato? Bueno, porque confió que está adquiriendo un derecho. La situación contractual le lleva a confiar que de ese modo se comportaría en el futuro el deudor. ¿Sí? Bueno, llegados a este punto, lo que yo creo que es importante tener en cuenta es que hay una decisión de la sociedad en que las partes se insertan, de la comunidad, y que esa decisión implica aceptar que el contrato sea fuente de las obligaciones. ¿Sí? Perfectamente la decisión de la comunidad podría ser contraria, podría ser negar que el contrato sea fuente de las obligaciones. Es decir, no, nosotros lo que queremos es que solamente el legislador, aquellas personas que nosotros designamos, sean los que puedan establecer a qué estamos obligados y a qué no. ¿Sí? Lo que sorprende es en aquellos casos donde es una decisión de la comunidad que los contratos sí obliguen, ¿por qué la comunidad solamente reconoce algunos acuerdos sí y a otros no? E inclusive aquellos acuerdos que reconoce, aquellos contratos que sí valida, solamente les acepte cierto contenido y no todo el contenido. ¿Bien? La comunidad, de todos modos, como decimos, por esta reserva, no aceptar todos los contratos y que a su vez dentro de los contratos que acerva no aceptar todo el contenido, siempre conserva para sí la facultad de alguna forma intervenir en los contratos. ¿Sí? Aun cuando reconozca un ámbito de autonomía de la privada, siempre se reserva un ámbito de participación supraindividual, estatal. ¿Sí? Ahora, en lo que no interviene la comunidad y que acepta que los individuos se autorregulen, estamos en lo que se conoce, como venimos diciendo, un ámbito de autonomía privada, opuesto al orden público. Este ámbito de autonomía privada responde justamente a esa visión política, económica, que era la que sustentaba el momento histórico que dio lugar al Código de Napoleón, una visión liberal. Se buscaba justamente darle libertad a los individuos frente al Estado para que pudieran operar. Se entendía que el individuo, actuando por sí mismo, iba a conseguir cosas buenas para sí, no se iba a autoperjudicar. Y además, se entiende en esta visión política económica que no hay un reconocimiento por parte del Estado de la situación, sino que es un derecho preexistente. El Estado no le otorga ese derecho, sino que el derecho ya lo tienen los individuos, simplemente el Estado lo reconoce. Una postura contraria justamente a esta de la acepción de la autonomía privada es entender que los individuos no tienen de por sí derecho a autorregularse. Ese derecho le pertenece al Estado. En aquellos casos puntuales en que sí se les concede ese derecho, es simplemente una liberalidad de parte del Estado. Pero el principio no es la autonomía privada, sino que el principio es lo contrario. El principio es que hay orden público. Y los individuos solamente podrán obrar en forma libre en aquellos casos en que el Estado lo permite. Como ven, son dos posiciones antagónicas y es importante entender o posicionarnos sobre cuál es la teoría que está haciendo nuestro sistema en los casos grises. En los casos donde no es claro que haya orden público o no es claro que haya autonomía privada, según qué posición ustedes adopten, consideran que allí los individuos podían actuar o no. Por ejemplo, si ustedes entienden que el principio que rige en nuestro sistema en Uruguay es la autonomía privada, bueno,
Aún en aquellos casos donde sea dudoso, se entiende que los individuos pueden autorregularse. En cambio, si ustedes entienden que el principio de nuestro sistema es de orden público, en los casos dudosos, los individuos no pueden autorregularse, porque solamente podrán hacerlo en aquellos casos en que el legislador con claridad le asignó esa facultad. ¿Me explicó? Bien. Esto lo venimos diciendo, pero vamos a hacer un breve pantallazo, que es el vínculo justamente entre esta idea de autonomía privada y la posición económica que se acepta en un país. En particular, el sistema económico imperante, la economía de mercado. ¿Sí? La economía de mercado, como saben, es la idea básica del liberalismo económico, de que la economía se rige justamente por los movimientos del mercado. ¿Sí? Y fíjense lo que yo les indico aquí, que a mayor liberalismo económico habrá mayor ámbito de autonomía de la libertad. Porque si justamente queremos reconocer al mercado como entidad madre que permite el funcionamiento de la economía, queremos darle libertad de movimiento, eso implica la necesidad de reconocer autonomía de la voluntad. Cafaro y Carnelli, en su libro de eficacia contractual de la página 12, creo que lo dicho por lo menos esa página, dice, bueno, ¿cómo se comporta el contrato en un sistema liberal y en un sistema socialista? Socialista en el sentido más duro del socialismo, ¿no? No en el sentido de socialismo como podría llegar a ser en cierto sentido el Estado uruguayo. En la economía liberal, justamente, por lo menos formalmente liberal, las relaciones entre las partes obedecen justamente a impulsos individuales y cada parte son libres de contratar como quieran. ¿Por qué decimos que esto es formalmente así, no sustancialmente? Porque en muchos casos los individuos que integran una sociedad de economía liberal quizás tienen ciertas necesidades y no tienen realmente una libertad de actuar. Actúan en la medida de lo que pueden, contratan lo que pueden y lo que no pueden no. Entonces, esa voluntad de acceder a un contrato se ve condicionada. Les pongo un ejemplo. Los contratos de adhesión. Quizás las partes saben que para ir a trabajar necesariamente tienen que tomarse un ómnibus porque si no, no logran llegar a su trabajo y tienen la necesidad de trabajar. Pero cuando suben un ómnibus no tienen la libertad de negociar el contrato, no tienen la libertad de decir, che, no me puedes cobrar lo mismo desde, no sé, Ciudad de la Costa al centro que si de Ciudad de la Costa a Positos, porque el tramo es menor. Ahí se paga el boleto en las condiciones que impone la compañía de ómnibus o no se paga. Por eso, esta libertad de autonomía de la voluntad que plantea la economía liberal es solo formal. A nivel sustancial existen ciertas restricciones. En un sistema socialista más puro, más duro, allí el contrato no es más que una planificación de la economía. En un sistema socialista, justamente el Estado interviene en la economía, se plantea objetivos hacia dónde se quiere ir y esos objetivos de alguna forma se imponen a toda la sociedad. El contrato no es más que una herramienta en el sentido de buscar cumplir esos objetivos. ¿Sí? Por eso, el ámbito contractual es bastante menor a eso. ¿Qué es lo que sucede? Los críticos del mercado, justamente, acá encontramos dos modalidades que yo les señalo en pantalla, ¿no? Los más extremos dicen que, bueno, justamente esta situación no es buena, de que el mercado rija la economía, porque hay gente que se beneficia, gente que se perjudica, y por eso sostienen que sería mejor el mundo si no hubiera propiedad privada y si no hubiera, consecuentemente, contrato. ¿Sí? Es decir, que la figura del contrato no cabe, por lo menos teóricamente, para aquellos que ven el contrato, al mercado como algo realmente malo. Pretenden una economía realmente dirigida. ¿Sí? Siempre el contrato requiere cierto margen, por lo menos, de política liberal. Aquellos críticos del mercado un poco más moderados aceptan la existencia de la propiedad privada, consecuentemente aceptan la existencia del contrato, pero sí piden que haya un intervencionismo legal o judicial con fines moderadores. Llevémoslo, por ejemplo, a lo que sucede con nuestra ley de relaciones de consumo. Ustedes saben, la ley de relaciones de consumo obedece a un momento histórico distinto al que nació el Código Civil uruguayo. Por eso la filosofía de la ley de relaciones de consumo es tal vez distinta que la del Código Civil uruguayo. En esta filosofía de la ley de relaciones de consumo que estamos viendo el estado de bienestar, lo que se buscó justamente es proteger ciertos intereses. Y allí se buscó cierto intervencionismo. ¿Qué intervencionismo? Bueno, justamente establecer ciertos derechos básicos de los consumidores, que están explicitados en la ley,
que no puede el proveedor vulnerar, hay un internacionalismo legal, no hay autonomía de la libertad, en eso no hay autonomía privada, y eventualmente también hay internacionalismo judicial, ya que permite la injerencia del juez en ciertos casos para revisar, por ejemplo, las cláusulas abusivas. ¿Sí? Yo aquí les escribí en la pantalla el caso de Singapur, porque yo bien me recibí de abogado, me fui a viajar, qué sé yo, y bueno, en un momento conocí una chica que vivía en Singapur y trabajaba como abogada, ¿no? Me acuerdo, yo le decía, bueno, ¿qué es ser abogado en Singapur? Dice, mira, Singapur es un país muy chico, muy dependiente de China. En China hay justamente un dirigismo estatal muy fuerte, hay lo que se llama capitalismo de Estado, y por eso todas las relaciones entre los particulares en realidad ya están prereguladas por el Estado. Vos no tenés la alternativa de, cuando vas a contratar con otro, de redactar cómo se va a desarrollar esa relación, sino que se te imponen las cláusulas que el Estado quiere para ese tipo contractual. Por eso, lo que haces como abogado en Singapur o en China o en esos países de economía dirigida es básicamente explicitar en un documento cuáles son las reglas que se aplican porque el Estado lo quiere así, pero no tenés margen de regulación propia. ¿Sí? A mí me gusta este ejemplo porque me permitió visualizar justamente la diferente forma de comportarse el contrato según cómo era la economía de un país. ¿Sí? Nosotros hacemos referencia entonces a la trascendencia de la economía y del momento político que se vive al sancionar una ley como fundamento del ámbito que se le está dando el contrato para ello, y por eso yo les hago mucho hincapié en el momento en que fue sancionado el Código Civil uruguayo, que en realidad nos tendremos que remontar a bastante tiempo atrás, al momento en que fue sancionado el Código Civil francés, que es el que sirve de modelo para el uruguayo. Y como les decimos, el modelo político y económico que se percibía en ese momento era buscar una gran libertad de los individuos frente al Estado. Por eso es que el Estado obedece una posición bastante liberal con gran margen de autonomía privada de la voluntad. ¿Sí? Si bien hay casos de orden público, pueden ver en ese sentido el artículo 11 del Código Civil y otros que están referidos en la ley, el Código Civil y en otras leyes que iremos viendo, tomado como ejemplo para esta clase la Ley de Relaciones de Consumo, estos casos de orden público son limitados, son excepcionales. La regla es la autonomía privada de la voluntad. ¿Sí? ¿Qué pasa? Este movimiento político-económico de fines del siglo XIX en nuestro país va teniendo ciertos cambios. La sociedad va cambiando. Y el siglo XX se caracteriza por justamente el desarrollo del concepto de estado de bienestar, primero en Europa y después eso se extiende a América. Y eso se refleja en la política contractual en algunos íconos que vamos a establecer. El primero es el desgajamiento del derecho laboral. El derecho laboral, que en principio era parte del derecho civil, era parte del arrendamiento de servicios, poco a poco pasa a tener su propia regulación y sus propios principios. Por ejemplo, en derecho laboral existe un principio que se llama de primacía de la realidad. Más allá de lo que las partes hayan escrito, lo que importa es cómo realmente se comportaban las cosas. Esto es opuesto a lo que nosotros hemos visto en prueba de las obligaciones. Recuerdan de que el principio es lo que quedó escrito. Si se quiere probar algo contra lo que está escrito, bueno, solamente en aquellos casos que el código lo permite, por ejemplo, la simulación. Otro movimiento bastante icónico es el de arrendamientos para vivienda, que también, en un momento del siglo XX, en que había problemas de acceso a la vivienda, se buscó dictar cierta normativa tuitiva de los arrendatarios que les beneficia con ciertos derechos mínimos. Por ejemplo, ustedes saben que si firman un contrato de arrendamiento para vivienda, comprendido en la ley de arrendamientos de bienes inmuebles urbanos, allí, por más que establezcan un periodo de arrendamiento de 6 meses, siempre tienen derecho a quedarse al menos 2 años. ¿Sí? Nuevamente estamos en hipótesis en las cuales el legislador interviene más allá de lo que hayan pactado las partes. Un tercer movimiento icónico es 1997, en que Juan Blengio, que es un profesor de esta facultad que se jubiló recientemente, hace 2 años si no me equivoco, pasado, no recuerdo bien, escribe un artículo que publica en el Anuario de Derecho Civil Uruguayo, que es una revista que se reúne por año, donde los civilistas publican reflexiones sobre la materia, y en ese artículo busca justamente aplicar los principios constitucionales y en particular un principio constitucional que es el de igualdad en materia de derecho privado. ¿Sí? Y es decir que en este caso la Constitución, ustedes saben, a partir de la pirámide de Kelsen, impera sobre la ley e impera
consecuentemente sobre el contrato, se aplique este principio de igualdad, aun cuando las partes hubieran pactado lo contrario. ¿Por qué? Porque la Constitución vale más que el contrato y que la ley. Este movimiento, bueno, ha tenido mucha discusión, la sigue teniendo en Uruguay y en el mundo. Obedece a una corriente en particular que se llama el neoconstitucionalismo, y existen autores encumbrados que entienden bueno, que en realidad no tendría que ser aceptado el neoconstitucionalismo, primero porque nunca hubo un constitucionalismo en materia de derecho privado. Entonces no se trata de aplicar nuevamente algo, sino que nunca se lleva a aplicar, es una nueva corriente. Y después, bueno, sostienen que no hay nada que justifique la aplicación directa de la Constitución en materia contractual. Pero es toda una discusión mucho más amplia que excede esta materia. Y el último momento icónico que vamos a marcar, como estamos de hora, es la promulgación de la Ley de Relaciones de Consumo en el año 2000. Bien, ¿qué sucede? La Ley de Relaciones de Consumo, digamos que tradicionalmente se entiende como un cuerpo legal que busca justamente proteger al débil sobre el fuerte, al consumidor sobre el proveedor. Esta posición, de verlo así, implica de alguna forma responder a considerar que esta ley viene a proteger esos intereses que eran los que el Estado estaba buscando proteger. Sin embargo, hay una corriente contraria, más crítica, que dice que en realidad el momento político era otro. El estado de bienestar ya había pasado. Ya a fines de la década del siglo XX, ya habíamos dejado atrás hace unos cuantos años el estado de bienestar y estamos en un neoliberalismo. Y en ese momento justamente había muchas voces críticas a los abusos que implicaba el sistema de mercado frente a algunos sectores, y lo que se buscaba no era realmente defender a esos sectores, sino aplacar las críticas, buscar dejar a todo el mundo contento sin un cambio estructural. Por eso, en esta visión un poco más crítica, bueno, acá me quedó mal escrito concepción de mercado, lo que se buscó justamente era dictar un cuerpo legal que sin romper el esquema de autonomía de la voluntad y el esquema de derecho privatista que teníamos a partir del Código Civil, lo atemperara, ¿sí? Daba cierta protección a los usuarios, pero no se metía en el problema estructural de acceso al consumo, ¿sí? Lo que se buscaba justamente era tal vez proteger al mercado y no al consumidor, que siga habiendo mercado, aunque moderado para aplacar las críticas. Bien. Bueno, frente a este escenario, llegamos a la postura de Cafera, que es un profesor de esta facultad, pensante, que a mí me gusta mucho, quien propone, por ejemplo, o por lo menos justamente a título de propuesta, señala el modelo de los países escandinavos, ¿sí? Hablamos de los países escandinavos, bueno, ya saben, Suecia, Islandia, Dinamarca, Groenlandia, etc. ¿Qué pasa? Noruega, por supuesto, ¿no? En este país, lo que dicen es, bueno, en estos países lo que dicen es, nosotros primero tenemos que tomar un paso inicial, que es definir un ámbito donde va a operar el derecho público y un ámbito diferente en que opera el derecho privado. En aquel ámbito en que opera el derecho público, allí no hay autonomía de la voluntad. Y en ese ámbito dejamos ciertos bienes que no pueden estar manejados por el mercado, porque tenemos que garantizar que todos los individuos accedan a ellos. La salud, la educación, la seguridad, etc. El resto de ese ámbito, o sea, todo aquello que no es algo realmente esencial para los individuos, lo dejamos en el ámbito del derecho privado. Y en el ámbito del derecho privado, a rajatabla aplicamos el sistema de autonomía privada. ¿Bien? Bueno, ¿dudas sobre esto que venimos viendo? ¿Se entendió? ¿Fui demasiado rápido? ¿Se entendió, profe? Se entendió, entendió? profe, sí. Sí. Bien. Profesor, ¿podría apreciar un momentito más la última placa? ¿La última placa? Sí. Igual, como les digo, Gracias. yo esto se lo voy a compartir. Ah, bueno, ya la cerré, la última placa, pero para que te la abra. Vamos un momento. Bueno, gracias. Ahí la está abriendo. Ahí te van a empezar a ver en pantalla y ya voy a la última placa. Ahí está. ¿Ahí la ven en pantalla? Sí, 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 profesor. perfecto. Bien. Todo esto, por supuesto, que no es más que un resumen de lo que está en la bibliografía que yo les señalé, más allá de una cosita que yo puedo haber sumado por otro lado, ¿no? Pero la gran mayoría de todo esto lo entienden en la bibliografía. ¿Sí? ¿Puedo cerrar ya?
Sí, perfecto, muchas gracias. Por favor. Bien. Bueno, acá justamente el objetivo de esta clase era ver por qué los contratos obligan, ¿no? La pregunta yo les había dejado planteada la vez pasada. Ahora vamos a ingresar a un tema distinto, que es el de publicidad. Yo les mandé un trabajo de Croce, Juan Pablo Croce, para que leyeran. No sé si lo pudieron bichar. ¿Lo leyeron? Profesor, Sí, lo vi en EVA ahí, la propuesta es el tema que vamos a dar ahora, publicidad, bueno, publicidad de registral, exacto. publicidad registral. ¿Y pudieron leer ese trabajo que yo les señalé? Sí, no entendí mucho, pero ¿Algunos? Está bien. Bueno, a ver, ¿qué entendieron sobre ese trabajo? Los que han estudiado otro material, por supuesto que es lo mismo, ¿no? ¿Qué me pueden decir? ¿Nadie se anima? es La, la publicación que se hace, por ejemplo, en los medios, cuando se hace la publicación de un juicio o de una sentencia. en realidad, si me permite, buen día. Buen día, adelante. En realidad, la publicación a la que hace referencia es a la registral, entiendo, y ¿Sí? esa posibilidad o esa necesidad, en el caso de escribanos y abogados, de escribir negocios jurídicos, habilita, por ejemplo, a que no se pueda embargar una compraventa, un bien. Salvaguarda, depende de quién sea el sujeto, pero salvaguarda la posibilidad y el derecho de uso de la cosa. Eh, la inscripción es sumamente importante, sobre todo para situaciones en las que el comprador puede quedar sin el bien porque haya recaído previo a la compraventa y al no haber inscripto esa compraventa en el registro, puede quedar sin el bien porque el vendedor esté embargado, por ejemplo. Bien, ¿qué más? Buen día, Sí, profe. Profesor, buen día. perdón. Para mí, perdón. No No, tengo la adelante, manita. adelante. Gracias. Para mí, por lo que entendí, es de los registros públicos como una institución, ¿no? Del Estado, que posibilita la visibilidad del dominio del bien, o sea, para los terceros, para con otros. Como así como la función de la publicidad, fundamentalmente, y la tradición. De esa forma, los terceros tienen la posibilidad de ver cuál hubo en modificación las situaciones jurídicas de un bien determinado. Más o menos por ahí lo entendí yo, y eso posibilita la oponibilidad a la adquisición de ese bien en caso de X. Ejemplo, como dijo el compañero, con los embargos. Bien. Y hacer una Profesor, sustitución, una acción reivindicatoria de eso. Uy, perdón. profesor, ¿no otorga en algunos casos, no sé si en todos, el derecho real? Sí, es correcto. Un pequeño enfoque también podría ser en el sentido de que el contrato entre las partes es válido, pero no es oponible hacia los demás, hacia los terceros, o sea, no sería erga omnes, hasta que no se cumpla con el registro. Por ejemplo, en el contrato de compraventa de un inmueble. Muy bien. Buen día. Sí. En el caso del artículo de Croce, básicamente él hace una evolución del instituto y aparte, digo, él establece también una serie de principios con respecto a la situación registral. Pero yo sigo un poco lo que decía la compañera con respecto a lo que establece Gamarra, de la publicidad del contrato, ¿no? De generar un sistema que dé una certeza, una seguridad, frente a toda la situación dominal, es decir, la situación jurídica de las distintas mutaciones del dominio, y que eso tenga una certeza en el sentido de comunicar siempre esas distintas mutuaciones y que frente a terceros, por ejemplo, uno de los casos que planteó la compañera también, no solamente con respecto al embargo, sino con respecto a cuando yo estoy
consultar frente a la posibilidad de una compra, digo, saber en qué situación se encuentra ese bien para luego de establecer el contrato de compraventa, la tradición, etcétera, también saber la implicancia de lo que significa el escribir, ¿tá? O sea, el peso que tiene la inscripción y los sucesivos, digamos, no solamente aquello de la prioridad del primero, como dice la frase, es el primero que inscribe es el primero en el derecho, ¿no? Digo, más o menos lo que establece Croce en el artículo, además de la evolución y los principios, digo, me parece que es la idea de la importancia de la inscripción respecto a los movimientos que nosotros establecemos siempre cuando, al menos a mí me dio esa impresión, con respecto a los movimientos que se suceden en esas mutaciones del dominio, digo. Profesor, leyendo un poquito, también me da la sensación de que esto refuerza el concepto de la tutela, ¿no?, del Estado, porque acá es como que se ratifica todo esto y se le dan esas herramientas al Estado para tutelar adecuadamente los bienes. No sé si estoy bien por ahí. Bien. Vamos a intentar de esto mismo que ustedes han expuesto, darle un cierto orden expositivo. Yo les voy a compartir acá. Está muy bien todo lo que han mencionado. En general, si hay alguna precisión que ahora vamos a hacer. ¿Bien? Les voy a compartir. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profesor. Sí. Profesor. Sí. Bueno, ustedes, como siempre, ¿no? Acá tienen la bibliografía básica y complementaria. Yo les adicioné al cronograma que les había mandado originalmente el libro de obligaciones de Cafera. Ahí les marco qué secciones son las que nos interesan. Y lo primero que tenemos que ver es la diferencia entre los conceptos de relevancia y oponibilidad. ¿Sí? Ustedes saben que el principio, ¿qué efecto produce los contratos? Obligaciones, ¿no? Es la gran diferencia que tenemos con el contrato francés, que puede producir derechos reales. El contrato uruguayo solamente produce obligaciones. Eventualmente, si esa obligación, si ese contrato, luego le sumamos el modo, recién allí se produce el efecto real. ¿Ah? Ahora, ese efecto de producir obligaciones, ¿a quiénes alcanza? Y allí se aplica uno de los principios que rigen el derecho contractual, que es el principio de relatividad. Este principio implica que el contrato solamente tiene relación, es relativo a aquellos que son parte, no frente a los terceros. Recuerdan que en la clase pasada vimos un poco el concepto de parte, el concepto de tercero y demás. ¿Sí? Solamente hay efecto contrato respecto de las partes. Solamente adquieren obligaciones o adquieren derechos las partes del contrato. Allí les señalo dos artículos de los cuales emana esto. La relevancia, entonces, es, como dice la pantalla, el alcance respecto de las partes normal de un negocio. Un contrato, una obligación, solamente es relevante respecto a los que fueron parte en él. A los terceros, a quienes no han sido parte del contrato, ese contrato le es irrelevante, justamente. Es como que no existiera. ¿Sí? Allí, como ven, en la pantalla es relevante para las partes e irrelevante para los terceros. ¿Sí? Esto es el negocio obligacional. Ahora, los negocios dispositivos en sentido estricto, ¿se acuerdan que eran aquellos en que ya se producía el efecto real? Por ejemplo, cuando un contrato se suma un modo y se produce la venta. ¿Sí? El contrato en sí era negocio dispositivo en sentido amplio, no estricto. Pues bien, los que son negocios dispositivos en sentido estricto, la relevancia no es solo respecto de quien ha sido parte en ese contrato, sino que se extiende y también es respecto a los terceros. Si yo adquiero un inmueble, paso a ser dueño de un inmueble, ese título y modo por el cual yo me hice dueño del inmueble no solo es relevante entre el que me vendió el inmueble y yo, sino que también es relevante frente a toda la sociedad, porque toda la sociedad tiene un deber genérico de respetar los derechos reales, de respetar mi derecho de propiedad. Entonces, para la sociedad pasa a ser relevante determinar que ese deber genérico es respecto de mí y no respecto del anterior dueño, porque ahora soy yo el dueño de ese inmueble. ¿Sí? Entonces, la relevancia en un negocio obligacional, en un contrato, es solamente respecto a las partes del contrato. Ahora, en un negocio dispositivo en sentido estricto, la relevancia es respecto a las partes, pero también respecto a los terceros. ¿Ah?
volviendo al contrato, así como decimos que el contrato, las obligaciones que emergen de él son relevantes solo respecto a las partes, son irrelevantes respecto a los terceros, respecto a quienes no son partes. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Es claro? ¿O alguna Sí, duda entre sí. ¿Sí? Bien. Un concepto distinto es el de oponibilidad. Bien. La oponibilidad justamente es una excepción al concepto de relevancia. La oponibilidad implica alterar el concepto de relevancia. Es decir, que a pesar de la relevancia entre las partes, algo resulte inoponible, y a pesar de la irrelevancia de ese contrato respecto de terceros, algo les resulte oponible. Ahora vamos a verlo. Entonces, la relevancia, tomamos esta definición, es que un negocio jurídico no produce efectos por no haber mediado la voluntad del titular de la esfera jurídica patrimonial correspondiente. ¿Sí? Es decir, un negocio es solamente relevante para las partes porque ellos manifestaron su voluntad en ese contrato y no frente a los terceros porque esos terceros nunca manifestaron su voluntad. ¿Sí? Entonces, si yo vendo una cosa ajena, si yo dispongo de una cosa ajena, vendo un inmueble que no es mío, ¿sí? Ese negocio es irrelevante respecto del verdadero dueño. ¿Por qué? Porque él nunca manifestó su voluntad en que su inmueble sea vendido. ¿Bien? Es un caso típico de irrelevancia. Entonces, vamos a ver el concepto de oponibilidad, que como dijimos, son aquellas excepciones al concepto de relevancia. Como les indico acá, esta definición es importante. Estamos frente a la hipótesis en que terceros están en una situación de competencia para obtener primacía en su interés. Dos terceros tienen un interés legítimo y el legislador tiene que decidir cuál de esos dos intereses, a cuál de esos dos terceros va a darle primacía, va a privilegiar. ¿Bien? Contrato de arrendamiento. Contrato de arrendamiento es justamente un contrato, de él emergen obligaciones. ¿El principio cuál es un contrato de arrendamiento? Que solamente es relevante respecto de las partes, no respecto de los terceros. ¿Sí? Sin embargo, el legislador establece que si se inscribe en el registro de la propiedad inmobiliaria, ese contrato rompe la regla de la relevancia. ¿Por qué? Porque en vez de ser irrelevante frente a los terceros, pasa a ser relevante frente a los terceros, pasa a ser lo que se llama oponible frente a terceros. Relevante entre las partes ya lo era, por el principio de relevancia, pero la inscripción permite que además se extiendan los efectos a los terceros. Los terceros tienen que respetar ese contrato de arrendamiento. ¿Y cómo lo vemos? Imagínense, yo soy dueño de un apartamento. Ustedes son del interior, vienen a estudiar a Montevideo, me alquilan el apartamento. ¿Sí? Si inscribimos ese contrato de arrendamiento en el registro de la propiedad inmobiliaria de Montevideo, y luego de la inscripción yo vendo el apartamento, quien me compre el apartamento, en principio no asume ningún derecho ni ninguna obligación por ese contrato de arrendamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él no fue parte del mismo. Pero en virtud de la inscripción registral, le es oponible y tiene que respetar ese contrato de arrendamiento. Esto lo encontramos en el artículo 1792 del Código Civil, sin perjuicio de lo que dice la ley de registro, la ley 16.781. Otro ejemplo, el embargo. ¿Sí? El embargo, por otro artículo, que es el 380, ordinal sexto del CGP, Código General del Proceso, hace inoponible al acreedor embargante la enajenación. Nosotros decimos que yo soy dueño de un inmueble, lo vendo a un tercero, ¿sí? En principio estamos frente a un negocio dispositivo y allí estamos frente a una relevancia frente a terceros inclusive, por ser dispositivo en sentido estricto, de esa venta. El nuevo dueño pasa frente a todos a ser el dueño y todos tienen que reconocerle a él la calidad de dueño y no a mí. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si antes de la venta un acreedor, alguien al quien yo le debía dinero, me embargó porque yo no le pagaba, y yo cuando vendí ya estaba embargado el bien, esa venta le es inoponible a mi acreedor. ¿Sí? Es respecto de él y solo de él, respecto de mi acreedor y solo respecto a mi acreedor, es como que la venta no hubiera operado y que yo siguiera siendo el dueño. Por lo cual mi acreedor me puede sacar a remate ese bien por más que ya no sea mío. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había inscrito el embargo antes de que se inscribiera la nueva venta. A los efectos, como yo les digo allí, la oponibilidad implica la alteración de la relevancia, pero solo respecto de esa persona, no respecto a los demás. ¿Sí?
Y es importante esto que decíamos al principio, que en el fondo lo que hace el legislador acá es resolver un conflicto entre dos intereses igualmente legítimos. ¿Sí? ¿Cómo se solucionan estos problemas? Bueno, en el caso de la relevancia y la irrelevancia, el legislador no hace nada raro. Simplemente adopta un principio general en materia jurídica, que es el de legitimidad, respetar al que es realmente el titular de un derecho legítimo. ¿Sí? Si yo vendo una casa que no es mía, respecto al verdadero dueño, es irrelevante esa situación porque yo no tenía legitimidad para vender, solamente la tenía él. En cambio, respecto a la oponibilidad, el legislador hace algo contrario, no sigue ningún principio general, no hace lo que razonablemente todos hubiéramos hecho. Acá son casos dudosos en el cual el legislador resuelve entre dos intereses igualmente legítimos, no hay uno que sea legítimo y uno que sea ilegítimo, no hay irrelevancia, ambos son legítimos, pero el legislador tiene que optar entre esos dos intereses legítimos y lo hace en base a un criterio de política legislativa. El criterio de política legislativa que emplea el legislador varía no solo de país a país, no solo en un país de una época a otra, sino que en un mismo momento histórico el legislador puede resolver algunos conflictos de legitimidad con un criterio y otros con otro. Y fíjense lo que yo les señalo en pantalla. Acá tenemos 4 situaciones en las cuales el criterio de política legislativa en Uruguay hoy es distinto. ¿Ah? En unos casos, y después ustedes revisen por favor estos artículos, el legislador optó como criterio por el que inscribió primero en el registro. ¿Sí? Le da prioridad a la primera inscripción registral. En otros casos, le da prioridad a quien se le había entregado la cosa. En otros casos, a la fecha anterior, a cuál de los documentos privados en discusión tenía fecha anterior en el tiempo. En otros casos, a la fecha de la escritura pública, ya no documento privado anterior. ¿Sí? Ustedes repasen estos artículos por su cuenta después para poder visualizar cómo la solución que eligió el legislador es esta, pero ustedes por ahí no coinciden con esta solución y les podrá parecer injusto. Porque justamente no es un criterio claro, indudable, como sucede en la relevancia, sino que hay una decisión del legislador. ¿Bien? Dentro de estos conceptos de relevancia y de oponibilidad es que nos aparece la publicidad. Lo que busca la publicidad registral justamente es que todo el mundo, la sociedad, acceda a la información sobre ciertos negocios jurídicos. ¿Sí? Cuando uno inscribe algo en el registro, esa inscripción permite que cualquiera que consulte el registro sepa de la existencia de ese negocio. Cafera señala algo que me parece muy interesante, y es que en los tiempos remotos, los orígenes de las sociedades, tanto germánicas como visigodas, romanas, británicas, etc., las sociedades eran muy chicas, el volumen de negocios también era chico, la transferencia patrimonial también era escasa, y en esos casos la simple tradición, la entrega de la cosa, ya era de por sí suficiente publicidad para la comunidad en que esa persona está inserta del desplazamiento de la propiedad. Hoy por hoy, en una sociedad grande, con volúmenes de transacciones comerciales enormes, ya no es suficiente la tradición para que todo el mundo conozca que hubo un desplazamiento patrimonial. Allí tenemos que apoyar esa tradición con algo más. ¿Por qué? Porque esa tradición es insuficiente. Y ahí aparece este sistema del registro público, que si en todos los países pueden tener algunas diferencias en la función que le dan los registros públicos, es un instituto que está presente en todos los países del mundo civilizado. ¿Sí? Acá se busca apoyar esta tradición con algo más, que es la inscripción registral, para que todo el mundo conozca acerca de ella. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, estamos casi en el final. En Uruguay, esto se opera bajo una entidad, una dependencia del Ministerio de Educación y Cultura, que es la Dirección General de Registros. Y está regulado el sistema registral, básicamente la ley de registros, que es la 16.871, sin perjuicio de algunas leyes posteriores que han ido agregando actos inscribibles. ¿Sí? La Dirección General de Registros tiene 3 grandes subsecciones. Por un lado, el registro de la propiedad, por otro lado, el registro de actos personales y por otro lado, el registro de personas jurídicas. Yo allí les indico en cada una de ellas qué secciones comprende. En la propiedad tenemos el de inmobiliaria y inmobiliaria. Y dentro del registro de propiedad mobiliaria está una sección para automotores y una sección para prendas sin desplazamiento. ¿Bien? El proceso de registración contiene ciertas etapas. La primera etapa, que es la reserva de prioridad, por el momento la vamos a dejar de lado. Vamos a iniciar por la inscripción registral,
que es cuando ustedes se presentan al registro y decir, bueno, yo otorgo una compraventa de un inmueble, vengo a registrar la venta. El nuevo dueño del inmueble es Mengano, ¿sí? Acto seguido, el funcionario del registro estudia esa inscripción, mira que se haya cumplido con todos los requisitos formales, que el que haya vendido realmente sea el dueño de la cosa, etc. Y una vez que culmina ese estudio, lo califica. Lo puede calificar como positivo, como admitido, que quiere decir que se aceptó esa calificación. Y en ese momento se produce lo que se llama un asiento registral, que en la base del registro, ese acto inscripto, y a partir de ese momento figura Mengano como nuevo dueño. También el registro puede calificar negativamente ese documento, haciendo alguna observación. Por ejemplo, que falta algún requisito, que hay un defecto en el documento, y a partir de allí, quien lo inscribió tiene un plazo para poder subsanar ese error. Bien, a partir de que la calificación es admitida y que queda realizado el asiento registral, cualquier tercero puede consultar al registro, ¿sí? Por ejemplo, pedir información sobre el padrón inmueble número tal, y le dará el registro de información sobre ese estado, quién es el actual dueño. ¿Cómo se accede por parte de los particulares a esa información? Bueno, mediante la solicitud de un certificado registral, a cada uno de los 3 registros que les mencioné, o la solicitud de un testimonio registral, que ahí lo que se expide por parte del registro es un duplicado del acto que se inscribió. ¿Qué sucede? Yo les voy a comprar un bien a ustedes, ¿sí? Pero temo de que el día anterior a que firmemos venga alguien y los embargue. Entonces yo no me entero, pongo toda la plata sobre la mesa y luego adquirí un bien que estaba embargado. Y como ustedes saben, les es inoponible esa venta al acreedor que había embargado antes. Entonces, para evitar esa situación existe el Instituto de la Reserva de Prioridad. Esto implica que en forma anterior a la venta yo inscribo una reserva de prioridad en el registro. Entonces decimos, ustedes y yo proyectamos hacer una venta, ¿sí? El registro por 30 días congela los derechos sobre ese bien. Cualquiera que inscriba en esos 30 días queda en lista de espera a ver si yo efectivamente inscribo la compraventa que tengo proyectada en ese plazo de 30 días. Si yo inscribo, bueno, mi derecho vale más que aquel que haya inscrito en ese plazo de 30 días. Por más que haya inscrito antes que yo. ¿Por qué? Porque yo tenía un salvaguardo de 30 días a mi favor. En cambio, si culmina el plazo de 30 días y yo no llegué a inscribir, bueno, ahí queda de lado la reserva de prioridad y vale la inscripción que hizo una persona durante ese plazo de 30 días. ¿Sí? El otro concepto importante es que no todo acto es inscribible. ¿Sí? Solamente se puede inscribir al registro aquellos actos que la ley de registros o alguna ley posterior señala como inscribibles. Por ejemplo, una compraventa, un arrendamiento, etc. Lo otro que me interesa son los tipos de publicidad. Hay 3 tipos de publicidad básica. Vamos a intentar de acelerar sobre esto a ver si logramos terminar. La declarativa, la constitutiva y la publicidad noticia. Publicidad declarativa es la regla, ¿sí? El principio es que todo negocio que se inscribe en el registro implica no que se constituye, no que se adquiere el derecho con la inscripción, simplemente que se le hace oponible la inscripción respecto de terceros. La relevancia entre las partes no se ve alterada. Entre las partes, el negocio es exigible desde que firmaron el contrato. Esto es para oponérselo frente a terceros. Bien. La publicidad constitutiva, por el contrario, son hipótesis excepcionales, en las cuales justamente la inscripción implica no solo oponérselo a terceros, sino que el derecho entre las partes nace con la inscripción. Un ejemplo típico es la hipoteca, ¿sí? El derecho a hipoteca no nace con la firma del contrato de hipoteca, nace recién al momento de la inscripción en el registro. Y un tercer tipo es lo que se denomina publicidad noticia, ¿sí? Esta publicidad es meramente informativa y ni a partir de su inscripción es que resulta oponible los derechos a terceros, ni es que nace el derecho, simplemente se inscribe sin que produzca ningún efecto jurídico, ¿sí? Para mayor claridad. Y ahí les señalé 2 ejemplos, monumento histórico y sujeto a expropiación. Con esto terminamos. Yo les subí un ejercicio en EVA sobre publicidad, con unas poquitas preguntas. Les pido, si ustedes pueden, que les puse hasta mañana inclusive, responder ese ejercicio. Ya sea con el material de Croce, con lo que vimos en clase, o con cualquier lectura que ustedes hayan realizado. ¿Bien? Las preguntas son múltiple opción. Sí, son casi todas múltiple opción. Creo que hay una verdadero o falso también. Profe,
A mí me gustaría que después, en la clase que viene, no sé si tiene 5 minutos, me explique un poquito el ejemplo que pone Gamarra, perdón, con respecto a cuando se extingue un derecho de propiedad. Él pone el ejemplo de A, B y C, digo, si escribe primero el C, digo, alguna apreciación, digo, a ver si entendí bien ese ejemplo. ¿Está? ¿Puede ser? Sí, no recuerdo de memoria el ejemplo de Gamarra, pero por lo que tú estás diciendo, probablemente sea la situación en que 3 personas adquieren un mismo derecho, pero una de ellas es la primera que inscribe. Sí, sobre el mismo bien. Sobre el mismo bien, exactamente. Ahí el legislador tiene que optar a cuál de los 3 va a priorizar, ¿sí? Porque los 3 adquirieron de buena fe, legítimamente. Allí no es un problema de relevancia, sino que es un problema de decisión legislativa de cómo prioriza esa situación. Y la decisión que toma el legislador es justamente que va a priorizar a aquel que haya inscripto primero, ¿sí? No importa que una persona haya comprado primera y otra después. De todos esos, el que inscribió primero en el registro hace oponible su derecho a los demás. Por supuesto que aquellos otros que también hayan comprado, pero que inscribieron luego, le podrán reclamar al vendedor diciendo, che, mira, tú me vendiste algo, pero también se lo vendiste a otra persona, me estás incumpliendo el contrato. Y será responsable el vendedor por esa situación. ¿Bien? Bueno. En ese caso, entonces, la responsabilidad es del vendedor, sí. digamos, el reclamo. Ahí está, eso, va. Sí. Bien, hagan el ejercicio, por favor. Es opcional, pero creo que sirve para que ustedes vayan visualizando si entendieron. Yo les voy a subir todo esto a Eva, la clase de Java y demás. Y el viernes comenzamos entonces con la clasificación de los contratos, en el orden que yo les di. Acá me preguntan si vamos a ver Intuito Personal el viernes o no. No lo sé, depende cómo andemos de tiempo. Vamos a empezar por las clasificaciones legales y después pasaremos a las doctrinarias. ¿Sí? Bueno, dejamos por acá y nos veremos el viernes. Gracias, profe.